Lo que viene a continuación es serio. No sé si los voy a poner de buenas, pero lo tenemos que tocar. Ahí les va. La enfermedad metabólica crónica, que está asociada precisamente con el consumo excesivo de refrescos embotellados, de comida chatarra, que han dominado la dieta de las y los mexicanos a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Estas enfermedades crónicas son en México la primera causa de muerte. 40,000 muertes. Lo que llevamos de la epidemia de COVID muere en México cada año atribuible al consumo de bebidas azucaradas. 75%, 3/4 de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad, de la población mayor de 20 años. ¿Ustedes son los responsables del COVID-19 en México? Y es lamentable porque nosotros sentimos, el sector privado mexicano, que lo que se está haciendo es desviar la atención por el manejo de la estrategia que se está haciendo en esta pandemia. No necesitamos llegar a hablar de que algo en especial o un sector puede estar causando este problema. Aquí está pasando algo que tiene que ver con tu salud, algo que tiene que ver con la autoridad, algo que tiene que ver con las golosinas que consumes, con los refrescos, con las botanas, algo que aparentemente ahora se ha convertido en el enemigo público número uno y que amerita un análisis muy profundo, porque de que aquí está pasando algo raro, está pasando algo raro. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto a Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Reginaldo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, a tus órdenes, a la orden. Nosotros aquí en Solo por Hoy llevamos ya rato hablando de esta situación porque se nos hace como que ligeramente anormal. Es como si de un día para otro hubiéramos descubierto que hay obesidad en México. ¿Qué piensan ustedes de esto? Bueno, efectivamente es un tema de salud pública que tiene que ser atendido. No hay que dejar de reconocer que ese es un grave problema que tiene México, que tiene que ver, como nosotros lo vemos, no necesariamente con un tema relacionado con los impuestos, como a veces se quiere ver, sino más bien con un aspecto de carácter cultural, educativo, de cultura deportiva que tenemos que mejorar, de conocimiento sobre los tipos de alimentos que debemos de consumir, y con muchos otros factores, pero definitivamente que tenemos un problema y que como país no hemos sabido solucionarlo y a veces se pretende encontrar con salidas fáciles como aumentar impuestos, no ayudan necesariamente a resolver el problema, pero de que tenemos un problema y de que todos tenemos que trabajar para resolverlo, eh, es inobjetable que tenemos que hacer algo en este tema. ¿De quién es la culpa de la obesidad en México? ¿De los refrescos? ¿De la comida chatarra? ¿De quién? Definitivamente que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con los hábitos alimenticios, con los hábitos que como personas tenemos en relación a nuestra actividad deportiva, a muchas cosas que tienen que ver con el conocimiento de lo que comemos y que como personas nosotros en nuestra libertad tenemos que decidir qué comer y qué no comer. No podemos achatarle, enviarle toda la carga del peso a los productos que engordan porque finalmente o que tienen un alto contenido calórico, que tienen un alto o azúcares que tienen en su consumo, definitivamente va mucho más allá del producto per se. Tiene que ver con lo que tenemos que hacer cada quien para evitar engordar. Y es ahí donde creemos que tenemos que trabajar mucho más en la educación, en saber entender de lo que tenemos que alimentarnos para hacerlo de una manera saludable y para hacerlo de una manera correcta y ser un país que definitivamente resuelve este problema de obesidad tan grave que tenemos. En todas partes del mundo se venden pastelitos empaquetados, en todas partes del mundo se venden refrescos embotellados, pero aquí, donde en cada esquina te venden tamales, aquí, donde en cada esquina hay tacos, resulta que los refrescos y los pastelitos empaquetados son, bueno, poco menos que un delito. Es correcto, bien lo mencionas tú, en todas partes vas a encontrar lo mismo.
Y hay países que teniendo lo mismo no tienen estos problemas de obesidad que tenemos. El problema se convierte en que tenemos que resolver el tema teniendo mejores hábitos alimenticios y una mejor cultura deportiva y pues, evitar este sedentarismo que a veces nos envuelve en México y que no nos permite tener pues físicamente un acondicionamiento más adecuado para nuestro cuerpo, ¿no? Definitivamente coincido que no es por ahí la solución. Mi querido Reginaldo, ¿tú te acuerdas lo que sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Eh, en aquel momento se les ocurrió que, por supuesto, ciertos productos que engordaban eran tan dañinos, tan nocivos, que había que subirles el precio, ponerles un impuesto especial, porque en teoría con ese impuesto se iban a pagar bebederos y todos los niños de México iban a dejar de tomar refrescos para tomar agua y bueno, ellos se iban a convertir en la cosa más esbelta del universo. Creo que ni se construyeron los bebederos ni los niños adelgazaron. ¿Qué va a pasar ahora con el reetiquetado de alimentos? Mira, tienes mucha razón, Álvaro, en lo que comentas, porque es bien importante que se perciba, no solamente en este incremento pasado al que te refieres de Peña Nieto, sino históricamente, en todos los incrementos que ha habido del impuesto especial sobre producción y servicio, en donde se decía que el incremento iba destinado a generar programas para ayudar al tema de obesidad, el gobierno jamás ha invertido ese dinero en lo que dice que lo va a hacer. Por eso afirmamos y lo decimos con certeza que no es la solución incrementar los impuestos. Incrementar los impuestos históricamente jamás ha servido para reducir el peso promedio de los mexicanos. Entonces, definitivamente, ese tipo de medidas son medidas únicamente quitando la máscara, lo que realmente pretenden es únicamente recaudar impuestos. Es lo único que quieren, no quieren solucionar el problema de la obesidad en México. Si realmente se hiciera, si hubieran invertido en los programas correctos o el gobierno estuviera destinando correctamente su gasto público a programas que realmente solucionen el problema de la obesidad en México. No es con etiquetados, no es con indicaciones, haciendo más compleja la industria, porque bien lo mencionabas tú, en otros países es lo mismo y no tienen los mismos problemas que nosotros. No es con sobreregulaciones a los productos como van a hacer eso, es un problema que tenemos que trabajar en programas sociales, culturales, educativos, de educación física, tenemos que hacer muchas otras cosas. No se trata de cobrar impuestos, no es como se soluciona el problema. ¿Qué tan cierta es esta versión de que las autoridades quieren evitar que la gente consuma cereales porque en este afán por buscar la austeridad ya no quieren importar cereales? Son circunstancias que se presentan en ocasiones por las administraciones que consideran que con establecer ciertas predisposiciones para ciertos productos o limitaciones van a tratar de orientar el consumo hacia otro tipo de alimentos. Pero no es con estas regulaciones como se debe. Estamos empezando por el camino equivocado. Sí. No es por donde se debe de resolver el tema. Definitivamente, parte de lo que nosotros hemos venido insistiendo es que debemos de trabajar la industria, el comercio, el gobierno, las empresas, en programas que realmente orienten a las personas a tener todo esto que mencionamos ahorita, orientación sobre lo que deben de consumir, cómo deben de consumirlo, una cultura de educación física y que pues, tengamos pues, más control de estos aspectos. Pero otro aspecto que es bien importante y que ahorita tú también se deriva de lo que preguntas, es que lo que no se tiene en cuenta a veces por el gobierno es que si hace estos incrementos en los impuestos como una supuesta solución al tema de obesidad, lo único que genera en muchos de los casos es contrabando e informalidad. Y cuando generas contrabando e informalidad, los grupos criminales lo aprovechan. Luego, por otro lado, vienen productos de dudosa calidad que llegan a los consumidores en lugares en donde no tienen ni cubren ciertos componentes importantes de salubridad. Y entonces todo se distorsiona peor porque subes tanto los productos que lo que generas es contrabando. Y eso es lo que menos le conviene al gobierno porque entonces deja de recaudar, se convierte en una situación inversa. No generas más, sino por el contrario, generas menos porque el contrabando
Y los grupos criminales son los que se aprovechan de ese tipo de cosas, como en bebidas adulteradas o aspectos que pueden afectar gravemente la salud de los mexicanos. Por último, Reginaldo, ¿qué recomendación le haces al público de Heraldo Televisión? Tenemos que estar muy conscientes. Fíjate que lo que yo he observado es que lamentablemente a veces se percibe, en el caso del impuesto especial sobre producción y servicios, se deja de percibir que es un impuesto que paga la gente, no Sí. lo pagan las empresas. Entonces es un impuesto indirecto, es como un IVA disfrazado, por decirlo de alguna manera, porque finalmente es un impuesto indirecto. Y si aumentas el IEPS a los alimentos, aunque sean de alto contenido calórico, es como aumentar el IVA a los alimentos. Ujú. Es como aumentar el IVA a las bebidas. Entonces, eh, ¿por qué en el IVA socialmente la gente está como más sensible a que le aumenten ahí el impuesto? Y cuando se trata del IEPS, lo ven así como algo sencillo, como si algo que se pudiera hacer, porque es algo para las empresas, pero nada más equivocado de eso. Es un impuesto que le afecta a las clases sociales más vulnerables de México y es aumentarles el costo de lo que están acostumbrados a comer. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando incrementamos estos impuestos porque afecta a las partes, a las sectores sociales más vulnerables de México. Mm, Entonces, Muy bien tenemos que dicho, Reginaldo. trabajar, tenemos que trabajar en el tema del control de la obesidad, pero no es aumentando impuestos. Totalmente de acuerdo. Te mandamos un abrazo cariñoso y ojalá que pronto podamos hablar de esto de manera presencial, porque insisto, es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. Hasta muy pronto, Reginaldo. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.